Hola hermanos, buenas noches. Una vez más estamos aquí para iniciar el día de hoy un nuevo capítulo que concluirá con el Sermón del Monte, que nos ha ocupado desde el capítulo 5, y en esta sección se toca una serie de temas diferentes los unos de los otros, pero también están relacionados con la correcta interpretación de la ley. Pareciera que estos versículos fueran introducidos, ya que no guardan la estructura lógica del pensamiento que se viene desarrollando en capítulos anteriores. Sin embargo, guardan una gran enseñanza para todos los lectores, especialmente porque es Jesús quien los enseña. Así es de que les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, y vamos a ver del versículo 1 al versículo 5. Pero antes de continuar, vamos a orar por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta noche, Señor, una vez más estamos delante de ti, Señor, para agradecerte, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nos enseñas cómo debemos de comportarnos, Señor, cómo debemos seguir adelante en nuestras vidas espirituales, Señor. Gracias por ser bondadoso. Y también, Padre, en esta noche te queremos pedir, Señor, que nos abras el entendimiento a través del Espíritu Santo, Señor, que podamos comprender, Señor, todo lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Gracias por tu misericordia, Señor, gracias por tus bendiciones. Y también, Padre, porque sabemos reconocer, Señor, que tú eres un Dios soberano, Señor, un Dios que crió todo, Señor, y es por eso que a través de tu palabra, Señor, queremos ser obedientes a ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7, y vamos a leer de los versículos 1 al 7. Dice: el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis serás juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Como les decía, hermanos, en estos dos primeros versículos, nuestro Señor Jesucristo dice que y nos dice que no debemos juzgar para que no seamos juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seremos juzgados, y con la medida que medís os serás medido. ¿Qué es lo que realmente está enseñando nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión cuando prohibía a sus discípulos el juzgar? Y hay que hacernos un par de preguntas. ¿Es prohibido que los superiores juzguen a sus subordinados para evaluar su desempeño? ¿Es prohibido señalar los errores de aquellos que dañan al pueblo de Dios? ¿Es prohibido que los juzgados estatales juzguen ni emitan sentencias contra los malhechores? Definitivamente no. Más bien,
nuestro Señor Jesucristo advierte el hecho de juzgar los errores de los demás de manera irresponsable y hace la mención que con la misma severidad que juzguemos, en esa medida seremos juzgados por los otros. La práctica de juzgar a los demás debe de hacerse con mucha sabiduría, con mucha misericordia, porque si somos severos, Dios nos tratará de la misma manera. Por eso es que vamos a verlo también en el libro de Santiago. Les invito a que abran sus Biblias. En el libro de Santiago, y vamos a leer Santiago 2:13. Santiago 2:13. Dice la palabra: porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. También el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a no ser duros con aquellos que han sido encontrados en pecados, para que no fueran juzgados duramente, sino más bien con humildad y consideración. El mismo apóstol Pablo lo menciona en el libro de Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por lo tanto, si admitimos o emitimos o damos un juicio, este debe de estar acompañado por la misericordia y la humildad. También debemos de considerar a aquellos que cometen el error. Y jamás tiene que ser una crítica destructiva que perjudique la dignidad de la persona. Porque si no, con esa misma medida con que medimos, seremos medidos nosotros. Así es de que tengamos mucho cuidado con hacer críticas destructivas, porque si no, pues también nosotros vamos a ser medidos severamente. En los versículos del 3 al 5 de Mateo 7 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nuestro Señor Jesucristo hace uso de esta figura literaria para conducirnos al verdadero significado de sus palabras. Su verdadero énfasis está en observar nuestros propios errores antes de ver el de los demás. La condena
aquel que mira la paja que está en el ojo de tu hermano. Y lamentablemente el hombre, el hombre tiende a criticar los errores de los demás, sin considerar los suyos propios. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de esta conducta. Por cierto, en el Evangelio de Juan encontramos un buen ejemplo en el capítulo 8. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 8. Y deberíamos de ver que se trata de la historia de la mujer que fue pues llevada por los escribas y fariseos delante de Jesús, porque fue encontrado en el acto mismo del adulterio. Ellos juzgaban duramente el pecado de la mujer, pidiendo que, de acuerdo a la ley de Moisés, esta persona debería ser muerta, y le insistían a nuestro Señor Jesucristo su opinión para ver si estaba de acuerdo o no. Y cómo la insistencia era tan grande que el mismo Señor Jesucristo les responde. Veamos Juan 8:7. Juan 8:7 dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esta declaración le dio un giro de 180 grados a estas cosas. Y pasó la atención de estar centrada en el pecado de la mujer a considerar el pecado individual de cada uno de los acusadores, ya que la escritura declara, versículo 8 del mismo capítulo, versículo 9 del capítulo 8. Por ello dice: al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Muchas personas como estos se dedicaban solo a señalar y a emitir el juicio contra los pecados y errores de otras personas, sin considerar que ellos mismos son pecadores semejantes o a veces hasta peores. Por ello también nuestro Señor Jesucristo condena tales cosas diciéndoles: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Antes de emitir el juicio sobre los demás, debemos hacerlo con nosotros mismos. Antes de corregir a los demás, debemos corregirnos a nosotros mismos. El deseo de Dios es que juzguemos nuestros propios errores, para que los corrijamos y podremos estar calificados para corregir a los demás. Y si lo hacemos, tiene que ser con misericordia y con mansedumbre.
También nuestro Señor Jesucristo lo dice en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Nuestro juicio tiene que estar fundamentado de hechos verídicos y jamás debe ser con meras suposiciones o con murmuraciones que la gente diga o que nos hagan creer la gente a nosotros. En el Nuevo Testamento encontramos cómo la iglesia primitiva juzgaba a algunos casos de pecados, tales como el hombre de Corinto que había fornicado con la mujer de su padre. Veamos 1 Corintios 5:3, por favor. Primera de los Corintios 5:3. Dice, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presenté, he juzgado al que tal cosa ha hecho. O cuando invitaba a estos creyentes a juzgar sus palabras de acuerdo a las escrituras. Ahí mismo en el primer libro a los Corintios, capítulo 10, versículo 15. Dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. O cuando los invitaba a juzgar basados en sus palabras anteriores, si era apropiado para que la mujer orara o profetizara con la cabeza descubierta. Primera a los Corintios 11:7. Ahí mismo, hermanos, primera a los Corintios 11:13. Dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y finalmente invita a los cristianos a juzgar la profecía. Ahí mismo en el primer libro a los Corintios, capítulo 14, versículo 29, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Bueno, pues también debemos de ver, hermanos, que además encontramos que cuando surgían hombres cuyos actos o doctrinas eran pues que dañaban a la iglesia, sus autoridades eclesiásticas solían juzgarlos basados en sus obras, y de hallarlos culpables emitían juicio contra ellos. Y podemos ver muchos ejemplos, bueno, varios ejemplos, como lo que pasó con Pablo. Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias en el segundo libro a Timoteo.
Y Pablo lo hizo con Himeneo y Fileto. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. También lo podemos ver de la situación que pasó de Figelo y Hermógenes. Ahí mismo, en el segundo libro a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice, segundo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice, ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelio y Hermógenes. Otro ejemplo, el de Alejandro el calderero. Ahí mismo, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y también podemos ver en Juan lo que hizo Juan con Diótrefes. Vamos a buscar tercera carta de Juan, versículos 9 y 10. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diófretes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con las palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no reciba a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tremendas situaciones por las que el apóstol Pablo pasó, por lo que también el apóstol Juan pasó ante estas situaciones. Por lo tanto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo espera que nosotros sea de nosotros un juicio justo, y que más que nada, antes de juzgar a otras personas, sea cuales quieran, estemos nosotros limpios de los mismos errores. Antes de juzgar, debemos de juzgarnos nosotros mismos, porque si no, el Señor también nos juzgará con gran severidad si nosotros lo hacemos de esa manera. Por eso debemos de hacerlo con sabiduría, con humildad, con mansedumbre. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche, Señor, estamos delante de ti, Padre, para agradecerte por tu palabra, para darte gracias, Señor, por tus enseñanzas. Padre, queremos ser obedientes a ti. Queremos, Padre, de verdad, Señor, que nos des esa sabiduría, Señor, para no juzgar a los demás, sino antes de hacerlo, Señor, pues
juzgarnos a nosotros mismos. Y si tú nos das esa oportunidad, Señor, de poder juzgar, Señor, que sea humildemente, Señor. Sabemos que tú también, Señor, nos juzgarás conforme a nuestros hechos, Señor. Pero permite, Padre, que nosotros podamos hacer, pues, de fortaleza, Señor, para que podamos ser obedientes y poder hacer tu voluntad, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias por tu palabra y porque también, Señor, sabemos que tú tienes una enseñanza para nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, le comentábamos hace rato que este capítulo 7 del Evangelio de Mateo, pues nos lleva ya a la finalización del Sermón del Monte. Espero que la próxima semana también nos hagan el favor de acompañarnos, de estar con nosotros estudiando su palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros y nuevamente les reiteramos nuestro agradecimiento, y si el Señor nos lo permite, pues la próxima semana estaremos nuevamente. Queremos decirles, hermanos, que pasen una buena noche, que descansen y que Dios los bendiga. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.